Hola, en esta oportunidad, Karen, Ingrid y quien les habla, Carlos, hablaremos de un título valor denominado cheque de gerencia. Se denomina cheque a un título valor de contenido crediticio en el cual se encuentra incorporado la orden incondicional de pago, la cual está en cabeza de un banco al cual denominaremos librador y en favor de un beneficiario. Elementos generales y específicos de este título valor. En primer lugar encontramos la firma del creador, en segundo, la mención del derecho incorporado, tercero, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, cuarto, el nombre del banco librado y quinto, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Tercero, partes que intervienen en este título valor. Inicialmente encontramos al librador, siendo aquella persona natural o jurídica que incorpora literalmente en el documento preestablecido por una entidad financiera la información pertinente para su creación, concluyendo con una firma en el extremo inferior derecho que verifica lo exteriorizado. Adicionalmente encontramos al librado, siendo aquella persona jurídica, entidad bancaria, a la cual el librador da la orden encaminada a materializar el pago del importe. Y finalmente encontramos al tenedor o beneficiario, siendo aquella persona natural o jurídica que posee esa tenencia legítima para el cobro del título valor. Para el presente caso, la figura de librador y librado serán fungidas por la misma persona, en este caso por una entidad bancaria. El cheque de gerencia es un tipo especial de cheque en el cual el librador y el librado son los mismos, es decir, el banco, puesto que el cheque no es girado por el cuentaviente, sino que es girado o librado por el banco contra sí mismo con cargo a los recursos que tenga el cuentaviente en dicho banco, garantizando su pago en la medida en que no se puede librar un cheque de gerencia cuando no existen fondos. Naturaleza jurídica. Por la naturaleza del cheque de gerencia, no hace falta tener una cuenta corriente, puesto que el cheque es girado por el banco, con cargo a los recursos de una cuenta de ahorros si éste fuere necesario. Sexto, características de este título valor. Este tipo de cheques solo pueden ser expedidos en formularios preimpresos que emite la banca comercial de acuerdo con el artículo 712 del Código de Comercio. Además, el librador debe contar con fondos suficientes y actualmente disponibles. De acuerdo con el artículo 714. Posteriormente, una parte de la doctrina postula que los cheques son los únicos a los cuales se les puede introducir una cláusula tendiente a limitar su circulación o negociabilidad, como lo prevé el artículo 715 de la misma normativa. Adicional a ello, este es un título valor pagadero a su presentación, como lo menciona el artículo 717. Y finalmente, este tipo de títulos da al tenedor legítimo el derecho a exigir el 20% por concepto de sanción en los eventos en los cuales una vez presenta para su cobro este título dentro del tiempo, el pago no es posible por culpa del deudor o librador como lo estipula el artículo 731.
Su utilidad deriva de la seguridad jurídica que representa el pago del cheque de gerencia, ya que quien lo hace es un banco a quien denominaremos librador y este para garantizar su pago verifica que la persona que lo requiere, es decir, el beneficiario tenga los fondos necesarios en el correspondiente banco, en su cuenta corriente o de ahorros para que le sea girado el mismo. Requisitos para la emisión de cheques de gerencia. Las personas o entidades que lo solicitan deben tener recursos en el banco, ya sea en una cuenta de ahorros o corriente, toda vez que el banco, al librar el cheque de gerencia, descuenta su valor de lo que el usuario tenga en la cuenta respectiva. Noveno, endoso en este tipo de títulos valores. Al materializarse en este caso una figura específica denominada cheque de gerencia o cheques de gerencia, la entidad bancaria por seguridad jurídica procede a restringir su circulación o endoso, llevando al beneficiario de este a consignarlo para su pago. Es decir, en la práctica estos títulos incorporan dos tipos de cláusulas a la hora de su creación. La primera consiste en colocar un cruzamiento general en el cuerpo del documento, dos líneas paralelas en el anverso del mismo, permitiendo que quien lo reciba no lo pueda cobrar en ventanilla, sino que proceda pues a consignarlo. Y la segunda está orientada en introducir una leyenda que estipule: páguese o consígnese únicamente en la cuenta del primer beneficiario, generando materialmente y expresamente esa limitación de su negociabilidad. Dentro de las obligaciones que se generan para el banco, encontramos primero los cheques girados a la orden del mismo librador. Segundo, el cheque puede librarse a favor o a cargo del mismo librador. En este último caso, el librador, es decir, el banco, quedará obligado como aceptante y por lo tanto será un obligado directo. Tercero, las obligaciones derivadas de los cheques en los cuales no se contengan los artículos del presente título se remiten a los artículos referentes a la letra de cambio, que es el título valor marco. Es decir, se aplica el principio de mutatis mutandi o analogía interna. Y por último, encontramos que la prescripción es de 6 meses conforme a lo establecido en el artículo 721 del Código de Comercio. Diferencias con los cheques emitidos por otras entidades. Este es un tipo de cheque especial, ya que el banco funge como librador y librado. Es decir, no existe orden de pago alguna por parte del cliente, sino una promesa de pago proveniente de la entidad librada a través de una orden a su propio cargo o a cargo de una de sus sucursales. La figura del protesto no se presenta, puesto que el titular interesado al solicitar este cheque al banco, este verifica o descuenta los valores previamente a su emisión. Este tipo de título valor, por regla general, cuenta con una restricción a su circulación o negociabilidad,
Dado que se incorpora la cláusula, páguese o consígnese únicamente en la cuenta del primer beneficiario, acompañada de un cruzamiento general, conforme a los artículos 715, 143 y 735. 12º. Caducidad. En este tipo de títulos valores se aplican las disposiciones comunes previstas para los demás cheques, de acuerdo con el artículo 718 del Código de Comercio. Es decir, en el evento en que el tenedor de estos documentos no lo presente para su cobro, ya sea dentro del término de 15 días si se expide en la misma circunscripción territorial, dentro del término de 30 días si es en diferentes circunscripciones a nivel nacional, dentro del término de 3 meses si se expide en algún país de Latinoamérica o dentro del término de 4 meses si se expide en otros países del continente. La caducidad de la acción cambiaria operará a favor de ese librador, en este caso del banco, siempre que cumpla los supuestos exigidos por la norma, los cuales se desprenden en dos. El primero se refiere a que los fondos para su pago permanezcan realmente en poder del banco durante el plazo de presentación para el cobro, y el segundo establece que si el cheque no se paga por causas que no sean imputables al librador, es decir, por actos donde se genera una inactividad en la conducta del tenedor legítimo del título, pues encaminadas a no presentarlo para su pago, la sanción que se prevé se efectúa en la extinción de la acción cambiaria, teniendo el tenedor que optar por otro tipo de acción para que posiblemente pueda acceder al pago de la obligación. Conclusión. Primero, el banco funge como librador y librado. Segundo, solo puede ser expedidos por formularios preimpresos emitidos por el banco conforme al artículo 712 del Código de Comercio. Tercero, el librador debe contar con fondos suficientes conforme al artículo 714 del Código de Comercio. Es válido limitar su circulación conforme al artículo 715. Los cheques son los únicos que se les puede introducir una cláusula que limita su circulación. Se debe tener en cuenta que es pagadero a su presentación conforme al artículo 717 del Código de Comercio. Y por último, da al tenedor el derecho a exigir el 20% de sanción a quien por culpa del deudor no le pague, conforme al artículo 731 del Código de Comercio.